Vamos a continuar con Stephanie Márquez. La doctora Stephanie es ginecóloga de la Universidad de la Remington, recién egresada. La doctora, digamos, el agradecimiento por estar con nosotros, y la doctora Stephanie va a hablar de la contraparte ahora de la anticoncepción con endoceptivos. Bueno, muchas gracias. 30 minutos. Bueno, muchas gracias. Trataré de hacer la charla, digamos que un poquito más bien informativa a la hora de liberar ciertas dudas frente al uso de los endoceptivos. Primero que todo, les quería contar, a pesar de que en el mercado solamente contamos específicamente con dos tipos de endoceptivos, el de 52 miligramos y el de 13, no es el único que hay. Están con dosis variadas, dosis de 19.2, tenemos la opción que es el Skela en Estados Unidos y en Europa, ya hay de ese en Latinoamérica. Tenemos el Ileta, que digamos que es una opción de 52 miligramos, pero es una opción a 3 años. El diseño de la forma del anticonceptivo, de la liberación de la dosis de levonorgestrel, está diseñado para que, a pesar de ser la misma concentración de el Mirena, tenga una liberación un poquito más rápida, entonces él dura 3 años. Y la presentación del Levocet, que es de otra casa farmacéutica, y el Quilena, que es el que está, digamos que próximo a lanzarse en nuestro medio. ¿Cuáles son las diferencias de cada tipo de dispositivo? No solo es la cantidad de levonorgestrel que presentan en su anatomía, en su forma, sino también es el tamaño, tanto del cuerpo como de las aletas. Ahorita se les voy a mostrar. Entonces, hablando pues rápidamente de las generalidades en sí del dispositivo, a nuestro mercado como tal llegó junto que en Estados Unidos, llegó en el 2000. En Europa se comercializó a partir de la década del 90, pero su invención se dio en la década de los 80. Entonces, se dice que los primeros estudios que validaron el uso en grandes poblaciones se dieron a mitad de los 90, pero digamos que de una forma empírica experimental fueron utilizados en la década de los 80, específicamente en Europa, en lo que fue Alemania y en Finlandia. Entonces, la idea o el concepto de que estamos frente a un nuevo método anticonceptivo, a una innovación, digamos que no está del todo cierta. O sea, si tiene más de 30 años el uso y comprobar que definitivamente los endoceptivos de liberación de levonorgestrel son efectivos a la hora de usarlos no solamente como anticonceptivos, sino para otros usos. Entonces, en general, tenemos el que manejamos, el Mirena, que es el que manejamos pues en nuestro medio, sin hacer, como dijo el doctor, propaganda. Es el dispositivo de 52 miligramos. Él tiene una característica: inicialmente el primer año de inserción, él va liberando 20 microgramos diarios, el cual hacia el segundo año va a pasar a un promedio de 14 y hacia el final puede llegar hasta 11 microgramos por día. Entonces, ¿cuál es el punto? La liberación lenta y prolongada del dispositivo nos permiten que en ese primer año, que es el primer año en donde se van a ver los mayores efectos frente al endometrio, a la transformación endometrial, que es cuando se necesita la mayor dosis, y ya los diferentes años y las diferentes disminuciones de la liberación del medicamento lo que nos va a hacer es sostener los cambios iniciales en el endometrio. Hay un punto muy interesante con respecto al Mirena, que es, digamos que donde está la divergencia, es que
Esos 20 microgramos diarios que se liberan nos van a dar a nivel plasmático una dosis de 0.1 a 0.4 nanogramos por mililitro. ¿Qué significa esto? Que se ha comprobado que solamente aproximadamente entre un 30 y un 25% de las pacientes presentan inhibición de la ovulación. Por lo tanto, la gran ventaja que presenta estos dispositivos es que su acción es netamente intrauterino y explícitamente a nivel del endometrio. Entonces, esto nos da una ventaja y ahorita les voy a tratar de exponer por qué. ¿Por qué? Porque si no tengo unos niveles aumentados de este medicamento a nivel plasmático, los efectos adversos esperados en ellos no van a ser tan marcados. De hecho, van a ser mínimos, asociados a una serie de respuestas paradójicas que se dan a esa pequeña dosis circulante del medicamento y a la recirculación de este. Entonces, hablando después un poquito rápido del diseño del dispositivo, la idea, pues esto es un plástico, pero el punto claro es el centro de medicamento del dispositivo. Entonces, se diseñó para que le colocaran la dosis específica de levonorgestrel y lo cubrieran por una membrana. Esa membrana tiene la capacidad que, digamos que las secreciones dentro de la cavidad uterina, abrir como una especie de microporos y liberar la dosis exacta de levonorgestrel para generar la acción. ¿Cuál es la diferencia con los anteriores? Este que les estoy mostrando acá es un dispositivo específicamente tipo Mirena, que tiene los 32 milímetros de largo por ancho. La diferencia con los anteriores es una disminución de hasta 5 milímetros en largo por 4 milímetros de ancho, por lo cual se dice que los otros están diseñados más para uso para pacientes jóvenes, o digamos nulíparos. Entonces, ¿en qué me voy a tratar? Pues de tratarles de hablar hoy. La idea es que nos vayamos con un concepto general de no todas las pacientes que usan Mirena van a tener un bloqueo de la ovulación. Entender cuál es el efecto en verdad que se presenta en Mirena, los dispositivos, estoy haciendo propaganda, y explicar el perfil de seguridad del dispositivo. ¿Por qué? Porque la idea de que debemos conocer de verdad cuál es el impacto de él nos va a decir qué pacientes se van a beneficiar más o menos del uso de estos dispositivos. Entonces, ¿cómo actúan? El mecanismo de acción de ellos va a verse reflejado en 4 aspectos importantes. Primero, él va a generar una atrofia funcional de la glándula. Entonces, si tenemos una atrofia del tejido endometrial, de la glándula endometrial, ella no va a tener ese crecimiento y ese desarrollo psíquico que estamos esperando en estos pacientes. Por lo tanto, se esperaría que ellos llegaran a tener amenorrea. El segundo punto es el cambio vascular. ¿En qué consiste ese cambio vascular? Hay una dilatación y un acortamiento de los vasos que nutren el endometrio, a veces asociado a presencia de microtrófimos en relación con el efecto que tiene ese progestágeno directo sobre el vaso. Como cuarto punto está la extensa desidualización que genera ese contacto constante de levonorgestrel frente al endometrio, y como por último una reacción inflamatoria del estroma. Esa reacción inflamatoria es bastante paradójica. Uno pensaría que aumentaría la respuesta inflamatoria a nivel del endometrio, y lo que hace es una disminución de los agentes inflamatorios, dado por una disminución de esas interleuquinas claras que generan o que aumentarían en este caso una respuesta inflamatoria. Entonces aquí lo que hay es una disminución de la respuesta inflamatoria. Y ahora les voy a explicar. El gran resultado de todos estos cambios, digamos que la base de por qué el Mirena es un buen anticonceptivo, y estos resultados nos dan como resumen una espesa en el muco cervical. Entonces, todos estos cambios y la base para el efecto anticonceptivo del Mirena es ese, que todos estos generan una espesa en el muco cervical. Pero además de eso, tenemos una proyección extra. Entonces, si por alguna extraña razón el espermatozoide logró pasar y entrar a la cavidad uterina, va a encontrar un ambiente tan hostil frente a ese espermatozoide que va a imposibilitar la fecundación, o por tal razón la bajada del óvulo hacia la cavidad, hacia las trompas, también se va a dificultar por ese mismo ambiente hostil. Y si por muy extraña razón se llega a lograr la fecundación, que sería raro pero no es tan raro, el ambiente hostil, esa atrofia
que hay a nivel de endometrio, y esos cambios vasculares nos van a impedir que se genere la implantación. Entonces vemos que el efecto del Mirena anticonceptivo, si bien su base es el cambio del moco cervical, también va a dificultar tanto la concepción como la implantación embrionaria. Bueno, entonces, lo que como siguiente paso es, cuando yo pienso qué método anticonceptivo le quiero dar a alguien, voy a decir qué tan efectivo es. Por eso cuando las pacientes nos dicen, ¿tú qué te estás cuidando? Pues con el método del ritmo, uno dice, no es nada efectivo, ¿sí? Entonces, el punto siguiente a tratar con los endoceptivos es, ¿qué tan efectivo es? Entonces, les voy a presentar unos estudios, a mi parecer, se los traté de resumir en los que mayor población he tratado. Hay muchísimos estudios que digamos que soportan la efectividad de estos endoceptivos. Pero les traje estos, y este me gustó mucho, a pesar de que es un poquito viejito, del 2003, pero les voy a mostrar la cantidad de pacientes con lo que les da. 17.360 pacientes. ¿Se acuerdan que al inicio les dije que el uso del dispositivo estaba de forma experimental desde los 80s, específicamente en Alemania y en Finlandia? Este estudio fue diseñado en Finlandia, y fue hecho en Finlandia, en donde ellos trataron de recoger una muestra grande de pacientes en toda su historia del uso del dispositivo y determinar, bueno, las vamos a llamar a las que duraron 5 años con el dispositivo y vamos a ver cómo les fue. Revisamos historias clínicas de las pacientes, revisamos adaptabilidad al uso del dispositivo, suspensión del dispositivo, etc. Entonces, ¿cuál fue, digamos que la base o el objetivo base de este estudio? Determinar cuál era la tasa de embarazos con el uso del dispositivo. Y específicamente estamos usando un dispositivo de 52 miligramos. Entonces, de esas 17.000 pacientes, encontraron que en ese lapso de tiempo 132 de ellas quedaron en embarazo. Entonces, de esas 132 pacientes, ellos discriminaron. Nosotros tenemos una tasa de embarazo general por año en ese momento de aproximadamente 200 a 400 por año. Estamos hablando de Finlandia, ¿listo? Entonces, se dice que el récord general de las que se atendieron en el hospital de esas 132 fueron 108 pacientes. Entonces ellos empezaron a discriminar. De esas 108 pacientes, ¿cuáles de verdad quedaron embarazadas con el uso del dispositivo? Y cuáles dijeron que tenían puesto el dispositivo, pero no logramos encontrarles el dispositivo. No hubo evidencia clínica de la presencia del dispositivo. Entonces, de esas 40 pacientes, 15 presentaron definitivamente un embarazo intrauterino con la colocación del dispositivo a nivel in situ, y 25 presentaron embarazo ectópico. Y 68 pacientes que dijeron tengo el dispositivo puesto, se les evidenció que no lo tenían. Entonces, ¿cuál fue el punto acá a aclarar? Es, si de esas 108 pacientes, 40 tenían el dispositivo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con esos abortos? Entonces, se dice que 8 de esos pacientes presentaron un aborto espontáneo. Entonces, ¿qué es lo que nos demostró esto? A seguimiento por año, la tasa de embarazo del del dispositivo de 52 miligramos está entre un 0.1 y 0.5%. Entonces, pues muy de malas la que se embaraza con el dispositivo. Puede suceder, pero tenemos una tasa de embarazo de menos del 1% y con una muestra bastante importante. Y otra cosa, la tasa de embarazo ectópico fue casi igual o meramente estadísticamente mayor. O sea, si tenemos una tasa de embarazo de 0.1, tenemos una tasa de ectópico de 0.045. O sea, vuelvo y digo, ¿hay posibilidad de que te embaraces con el dispositivo intrauterino? Sí. La liberación de levonorgestrel, sí. Es muy baja, es menor del 1%. ¿Puede pasar? Sí, pero es muy baja. Entonces, ¿qué nos genera a nosotros? Tranquilidad a la hora de yo poder decirle a la paciente, no te puedo asegurar un 100% que no tienes el embarazo, pero sí un 99%. Entonces, les traigo un poquito rápidamente este estudio, porque él ya lo que nos va a hacer es una comparación. ¿Cuál es la tasa de embarazo de un dispositivo de 13 miligramos frente a un dispositivo de 52? Entonces, me agrada mucho este estudio es porque en los estudios iniciales del uso del endoceptivo
se usaba más que todo, obviamente, en las pacientes europeas, pero ya se buscó en ese mundo la idea de que si somos pacientes diferentes, son más altas, todas tenemos fenotípicos diferentes, entonces el efecto del endoceptivo va a ser igual en todas, o va a generar diferencias del hecho de que hay unas mujeres más pequeñas que otras, un poquito más gorditas que otras. Entonces este estudio lo que hace es recoger datos de diferentes países, específicamente de estos 5 países que estamos acá. ¿Y qué van a hacer? Van a dividir las variables de las pacientes en grupos de el dispositivo de 52, el dispositivo de 13 y un dispositivo intermedio, que es ese dispositivo en donde ellos tratan de decir, ve, si tengo uno de 20 y ahora estoy usando uno de 13, ¿qué tal funcionaría uno de 16? Entonces empezaron a comparar el estándar de 52 con unas nuevas muestras y ver de verdad cuál era la eficacia anticonceptiva de este dispositivo. Entonces, lo que les quiero resaltar específicamente de este estudio son 2 cosas. Si pueden observar, la tasa de embarazo de los 3 dispositivos fue exactamente igual. Entonces, independiente de la dosis que vamos a tener a nivel intrauterino, la tasa de embarazo va a ser exactamente igual en cualquier presentación. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es propender la dosis necesaria de levonorgestrel a nivel uterino que genere los cambios en la cavidad que les describí ahorita. Ya el espectro de otros síntomas, tipo sangrado, tipo síntomas asociados al uso de estos dispositivos van a ser diferentes debido a la dosis sistémica que este va a manejar, pero los cambios en la cavidad uterina van a ser exactamente los mismos. Y para terminar pues con esta parte, les quiero mostrar este me gustó muchísimo más, porque si pueden darse cuenta, no solamente están usando pacientes europeas, sino que también están usando pacientes de Latinoamérica, y van a medir muchos factores y muchas asociaciones, y acá no tienen en cuenta una edad específica. Trataron de utilizar, pues la media de edad son 27 años, pero trataron de ver pacientes de menor de 18 años, pacientes de 20 a 30 años y mayores de 30 años. Y aparte de determinar cuál era, digamos que la aceptabilidad al método, cuáles eran los efectos adversos al método, valoraron cuáles eran los cambios asociados y la tasa de embarazo relacionados con el uso de cada uno de estos dispositivos. Y tenemos que, comparado del dispositivo de 52 miligramos, que es el que dice ahí de 19.5, comparado con el de 13 miligramos, tenemos que la liberación, me devuelvo, estamos hablando del que es intermedio, el que les dije que no era Mirena, pero que tampoco era de Bayer, que no tenía los 20, pero que está en el 19. Entonces lo que ellos hicieron es hacer esa comparación, cuál era la tasa de embarazo a su uso a 1 año, a 2 años y a 3 años. Entonces vemos que tanto el dispositivo de liberación corta, el que libera los 8 microgramos, que es el de 13, y este que es el de 19.5, tiene la misma, o sea, digamos que no hay una diferencia en la tasa de embarazo frente al uso en primer año, segundo año, tercer año. En comparación, si van a ver una cosita que les voy a llamar la atención, en el primer año, la tasa de embarazo con el dispositivo de 13, en estos pacientes presentaron 5 embarazos en esa muestra, o sea que no fue estadísticamente significativo. Miren este índice de confianza, pero si ven, y este es en el primer año del de 19, pero si ven en el tercer año, vemos que la tasa del método aumenta un poquito. Por eso es que este método solamente está autorizado para 3 años, porque la forma de liberación de él no garantiza la protección por los 5 años, a pesar que tenga casi la misma dosis o el mismo contenido de medicamento que el Mirena. Bueno, entonces, ¿cuál es, digamos, que el segundo punto a tratar a la hora? Listo, esta paciente es apta o es adecuada, este método es efectivo para la prevención, entonces esta paciente es seguro en las condiciones de esta paciente. Entonces, nosotros sabemos que el perfil cardiovascular de las pacientes va a determinar el uso de qué método anticonceptivo le vamos a poder dar, o explicar, o informar. Entonces, ¿cuál era la duda con estos médicos? Pues con estos endoceptivos. Si sabemos que los progestágenos tienen cierto perfil de seguridad, sobre todo en las pacientes cardiópatas, pacientes con patologías cardiovasculares, entonces, ¿cuál es el impacto cardiovascular que genera el uso de Mirena? Es el mismo impacto que se puede lograr
con los progestágenos orales o con el dispositivo. Entonces, la idea del estudio es ver o pensar si de verdad el nivel plasmático es tan bajito, entonces de verdad tendrá algún impacto. Entonces también decidieron estudiar eso. ¿Y qué se encontró? Lo primero era, cuando se estaba la idea de que vamos a comparar cuál es mejor, ponerle la TA a estos pacientes o ponerle un dispositivo con liberación de levonorgestrel. Entonces este estudio, también es un poquito viejito, pero me pareció súper interesante en el sentido de que ellos lo que hacen es coger una muestra siempre importante de pacientes, de más de 1000 pacientes, y las dividen en dos grupos. Las pacientes que le vamos a colocar el dispositivo de cobre, las pacientes que le vamos a colocar el dispositivo de liberación de levonorgestrel. Inicialmente vamos a hacer mediciones. Entonces ellos se les dio por hacer todas las mediciones de perfil cardiovascular y lipídico que necesitaban. Entonces, colesterol, triglicéridos, colesterol HDL, LDL, ApoA, ApoE, y hicieron una curva y le hicieron un seguimiento a cada una de esas pacientes a los 6 meses, a los 12 meses y a los 18 meses. Y se dieron cuenta de que partieron de una cifra de colesterol, una cifra de triglicéridos, y al hacer ese seguimiento encontraron que hubo una pequeña disminución, no significativa, pero sí una pequeña disminución en los niveles tanto de colesterol y triglicéridos de estos pacientes, y tanto de ApoE y ApoA. Entonces, ¿qué dijeron? Pues el Mirena, el dispositivo de liberación de levonorgestrel, no genera ningún impacto cardiovascular en estas pacientes. De hecho, si lo tienen o no lo tienen frente a la utilización del de cobre, es exactamente igual, o sea, genera la misma pequeña variación no estadística en los dos. Entonces, las pacientes con alteraciones cardiovasculares relacionadas a las alteraciones, a dislipidemias, infartos o patologías de este tipo, se benefician de igual manera en el uso del dispositivo de cobre frente al dispositivo de liberación de levonorgestrel. Bueno. Entonces hablamos del otro espectro de patologías cardiovasculares. Entonces hablamos de las patologías estructurales cardíacas. Este estudio tiene una muestra bastante pequeña, pero es que las patologías cardíacas de este tipo no son tan comunes. Tenemos 34 pacientes, de las cuales 2 tuvieron que salir del estudio, pero precisamente por sus patologías cardíacas. De hecho, ellos reflejaban que habían 4 pacientes con tetralogías de Fallot, pacientes con comunicaciones interventriculares, pacientes con SHORT, las cuales estaban en edad reproductiva y no querían, o hipertensión pulmonar también, y no querían, digamos, una anticoncepción definitiva. Entonces, lo primero que hicieron fue, vamos a pedir a estos pacientes, vamos a tratar de colocarles el dispositivo de liberación. ¿Cuál lo vamos a colocar? Pues el que libera la mayor cantidad de medicamento. La idea es que de verdad ver qué impacto cardiovascular tiene con una mayor protección a largo plazo. Entonces le colocaron el dispositivo de 52 miligramos. Y asociado a eso se les dio la necesidad de medir, listo, vamos a ver el impacto cardiovascular, pero también vamos a ver la predisposición a infecciones con la colocación del dispositivo. ¿Y qué encontraron ellos? Que primero, tenían un enorme porcentaje de pacientes que se encontraban casi todas en clase funcional 1 y 2, pero a pesar de eso, a la hora de la colocación del dispositivo, todas lo toleraron supremamente bien. Primero porque tenían la ventaja de que no necesitaron sedación al momento de hacerlo. Solamente el 5% de los pacientes se les tocó colocar sedación porque no lo toleraron, pero no por el dolor como tal, sino por las alteraciones cardiovasculares que les dio en ese momento. Segundo, no hubo aumento en la probabilidad de infecciones asociadas con la colocación del dispositivo. Me explico por qué era tan importante para ellos. Ellos decían que estas pacientes que tenían predisposiciones a generar endocarditis por cualquier cosa, podrían tener un poco más riesgo de generar infecciones a nivel pélvico y de ahí generar una endocarditis asociada. Cuando terminaron el estudio, que encontraron, ni siquiera aumentó la probabilidad de infecciones a nivel pélvico. Por lo tanto, estos pacientes no solo toleraron perfectamente la colocación del dispositivo, no solo no presentaron infecciones, sino que tuvieron un perfil de seguridad por 5 años frente a la utilización del dispositivo, o sea que su patología cardiovascular no tuvo variación frente al uso de este. Y otro punto, apenas 3 pacientes estaban anticoagulados con anticoagulación normal. Entonces otro punto a favor del dispositivo es que no sangran absolutamente nada. Entonces mejora, digamos, o no mejora, sino que le da como más puntos a favor al uso del dispositivo. Bueno, este es un punto sensible porque se cree
o no se cree, sino que todavía está como en discusión, la colocación del dispositivo en pacientes con alto riesgo de infecciones de transmisión sexual. ¿Es un acto que se debe hacer o no se debe hacer? Entonces, les traigo este estudio porque esa es una enorme duda que siempre hay. Si tenemos una paciente de alto riesgo de transmisión de infecciones de adquirir enfermedades de transmisión sexual, entonces si colocamos un cuerpo extraño a nivel uterino, aumentamos esa probabilidad de que nos dé una EPI o que nos dé un absceso tubovárico. Entonces les traigo como que este estudio es bastante interesante, es una muestra, digamos que no demasiado grande, apenas son 220 pacientes para este aspecto, pero él nos deja claro o nos dice, de los pacientes que valoramos, solamente tuvimos un riesgo acumulado para presentarse las infecciones de un 5%, con una resolución. Entonces tenemos que, ellos nos dicen que el riesgo estimado para que se presente una enfermedad de transmisión sexual en las pacientes que tienen riesgo y utilizan un dispositivo anticonceptivo es variable, es del 0 al 15%. ¿Y por qué nos dan ese? Pues del 0 al 15 es un lapsus demasiado grande, porque ellos nos dicen que eso va a depender específicamente de, ¿cómo decir la forma bonita? No tengo forma, del bichito que les vaya a infectar. Entonces dicen que hay ciertas bacterias o ciertos especímenes que les van a dar una mayor tasa de infección frente a otros. Pero este estudio, que me pareció muchísimo más interesante, nos dice que eso no es así, que definitivamente hay más probabilidades de que estas pacientes que tienen alto riesgo presenten enfermedades pélvicas inflamatorias, y específicamente de este caso es la clamidia. Entonces ellos cogieron 16 baúles, que son como raticas un poquito más grandes, y a todas les inocularon clamidia. A 6 les pusieron dispositivos, a otras 6 no se los colocaron, y les empezaron a hacer estudios. Empezaron a hacerle, cada semana les hacían frotes a nivel vaginal y determinaban cuál era el crecimiento de la clamidia, y se dieron cuenta de que ellas, y ya pues después las mandaron y empezaron a estudiar para determinar dónde estaba la clamidia. ¿Y qué encontraron? Fue algo paradójico, porque las pacientes que tenían, pacientes, miren a mí, los babucitos que tenían el dispositivo, de 6, 4 presentaron enfermedad pélvica inflamatoria, y de esos 6, ninguno presentó aclaramiento bacteriano, comparado con las otras que no tenían el dispositivo, que solamente 3 tenían, digamos, que la infección, y 3 presentaron aclaramiento de la bacteria. Entonces, ¿qué les llamó la atención a ellos? Y decidieron estudiar esos tejidos de los baboncitos. ¿Qué encontraron con ellos? Encontraron de que de esos 6 que tenían los dispositivos, tenían una respuesta inflamatoria disminuida frente a la bacteria o a la gente. Se dieron cuenta de que, o más bien confirmaron cuál era uno de los métodos que hablábamos de por qué o cómo actuó el dispositivo a nivel uterino. Definitivamente disminuyó los niveles de interleuquinas, específicamente de las 8 y la 10. ¿Por qué son tan importantes? Porque ellas son las que activan la respuesta de los natural killers. Entonces hay una cierta disminución, digamos, que de la respuesta inmune, por lo tanto hay un leve aumento de la probabilidad de que te pueda dar una enfermedad pélvica inflamatoria o un absceso por clamidia. Bueno, y ya casi para terminar, les quiero dar como un sondeo general de a quién le podemos colocar el dispositivo. Entonces, uno de los casos que la doctora ahorita nos hizo un abordaje claro de esto, pero solamente les voy a dar un poquito rápido, es el uso del dispositivo en el postparto. Entonces, no sé si ustedes, pero yo siempre, cuando estaba estudiando, me pregunté por qué había una mayor tasa de expulsión si lo colocaba entre las 48 horas y 6 semanas, después de las 48 horas postparto y las 6 semanas, que se los colocaba en las primeras 48 horas. O sea, yo siempre pensaba que el proceso lógico era que si en las primeras 48 horas el útero estaba más grande, lo tendría que expulsar más fácil. Entonces, esa idea se me llevó a la idea pues de ver por qué. Básicamente no saben, ¿sí? Es el punto. Ningún estudio sabe exactamente por qué. De hecho, los estudios iniciales se hicieron con la de cobre y reflejan exactamente lo mismo. En el 2000 hay una revisión de Cochrane, algo interesante,
como siempre Cochrane nunca llegó a una conclusión clara, pero lo que dijeron es que lo mejor era o insertarlo temprano, en las primeras 48 horas, o tardío, después de las 6 semanas, pero que la tasa de expulsión era mayor después de las 48 horas y las 6 semanas. Pero exactamente no saben una causa exacta. Piensan que no, es que el proceso involusivo de orina es muchísimo mayor en las primeras 48 horas, entonces genera, digamos que un poquito de más seguridad a la hora de la colocación del dispositivo, que porque las contracciones después en ese lapso de tiempo pueden ser mayores, en fin. En resumidas cuentas, nadie sabe por qué, pero saben que es así. Entonces, les traigo este estudio, el cual lo que trata de ver es esa misma tasa de expulsión que se ve en la T de cobre, que se ve en el dispositivo de 52, es la misma tasa de expulsión en los dispositivos más pequeños, porque si uno pensaría son más pequeños, tendrían a expulsarse más. Entonces, ¿qué dicen ellos? Que es exactamente igual. Es la misma tasa de expulsión si lo colocamos en los 3 momentos. Si lo colocamos temprano, mediano o tardío, va a ser exacta la misma tasa de expulsión que con los dispositivos más grandes, cosa que ya sabíamos entonces. Pero el punto acá es, definitivamente el tamaño no es el que está relacionado a la expulsión del dispositivo. Bueno, y esto lo trataron un poquito pues en la mañana, pero les quiero decir que una de las enormes dudas a la hora de usar el dispositivo eran los pacientes nulípares o pacientes menores de 18 años. ¿Por qué? Por úteros inmaduros, úteros pequeños, por dificultad, por aumento de los síntomas. Entonces, ¿qué quisieron hacer las casas farmacéuticas? Y por eso le dieron disminuir el tamaño y la dosis del dispositivo para que fuera un poco más cómodo a la hora de colocarlo y manejarlo en las pacientes nulípares o menores de 18 años. Pero se dieron cuenta de que sí, lo hicimos chiquitos, pero no hay estudios, no hay nada que nos diga que eso está muy bien, entonces empezaron a hacer todos estos estudios. Esta es la fase 3 de este estudio, y es súper interesante en el sentido de que ellos cogieron ya específicamente pacientes menores de 18 años, a las cuales le colocaron el dispositivo dice 8, pero es 8 microgramos, es la liberación es de 13.5, y las empezaron a estudiar. A ver, los 3 aspectos que a las adolescentes más les importa. Primero, el sangrado. Segundo, el dolor. Tercero, el acné. Cuarto, que no queden embarazadas, y en ese orden. Entonces a ellas les preocupa pues más el acné que quedar en embarazo, pero eso es otra cosa. La idea de ellos era, vamos a generar un impacto en el embarazo adolescente con un dispositivo de 3 años, y vamos a hacer que estas pacientes quieran usar el dispositivo, que les guste usar el dispositivo y cuando se les acabe vuelvan y lo usen. Entonces, ¿qué se dieron cuenta que con este uso? Primero, era un uso exactamente igual, o sea, un uso fácil. Yo voy a acabar, me quedan 4. Que era un dispositivo de fácil colocación, exactamente en el mismo impacto que las pacientes que ya han tenido hijos. Segundo, que los efectos específicamente del acné eran en el mismo espectro. Al contrario, había pacientes que la dosis del medicamento les mejoraba la presencia del acné. Segundo, la dismenorrea, pues no todas entraban en amenorrea, pero los eventos de spotting en ellas eran muchísimo menores que cuando se les comparaba con el uso de Mirena, tanto de que si bien estos dispositivos no llevan a casi todas las pacientes a amenorrea, llevan a una oligomenorrea marcada, cosa que les encantaba. Por lo tanto, y el efecto con la ventana de efectividad era lo mismo, exactamente lo mismo que con el dispositivo pues más grande. Entonces, se dieron cuenta que definitivamente estas pacientes se beneficiaban del uso del dispositivo. Bueno, otro punto es, ¿tiene algo que ver la edad? Que si es más gordita, que si es más flaquita, que si es morenita con respecto a la efectividad del dispositivo y la hora de la colocación, porque uno pues diría que la colocación del dispositivo a una nena de 90 kilos es un poquito más compleja que a una de 40. Pero los efectos en general del medicamento a 1 año, a 3 años, fueron exactamente los mismos de los cuales observamos con el dispositivo de 52. Me explico, no tiene nada que ver, no genera ningún impacto a la hora de la colocación o el efecto del medicamento frente a el uso de estos sin determinar, sin problemas de la edad. Y aquí les voy a relatar algo. Con respecto a la tasa de embarazo, con respecto a la colocación y a la efectividad,
si les voy a mostrar aquí un momentito, miren, la tasa de embarazo, o sea, un embarazo en 566 pacientes el primer año en cada uno, tanto en el de dosis pequeña como en el de 52. Y tenemos que a los 3 años la tasa de embarazo es exactamente la misma. Por lo tanto, son exactamente iguales, o digamos que la fuerza, la efectividad es exactamente igual en el de 13, en el de 52, independiente si la paciente es gordita, vemos que acá tiene un índice de masa corporal mayor de 30, o que no sea gordita. Entonces, no te genera un impacto específicamente en este dispositivo frente al peso de la paciente, o sea, siempre va a tener la misma efectividad, sin importar que ella pese 100 kilos o pese 40. Y casi para terminar, les quise traer este cuadro que no se ve nada, obviamente, pero lo que les voy a resaltar es, ¿y por qué les traje este? Este está viejito, este es de la OMS del 2012, de la CDC del 2012. Este año la OMS sacó un protocolo anticoncepción, algo lindo que mañana lo van a explicar, pero dice exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué se los traigo a votación? Porque me gusta mucho, porque te divide. ¿Tienes cirrosis? ¿Le puedes o no poner el Mirena? ¿Cuándo lo puedes poner? Ay, perdón, dispositivo se me olvidó. ¿Cuándo se lo puedes poner o se lo puedes continuar? Te dicen, tiene hipertensión, ¿se lo puedes poner o se lo puedes continuar? Está gorda, tiene cirrosis, pues, 1000 cosas. Entonces, ¿qué es lo que te dice él? Todo lo que vean en verdecito, para que no pierdan tanto, es que se lo puedes poner o se lo puedes continuar. Todo lo que vean en rosado se lo tienes que quitar. Y rojo, quítatelo, ya, no se lo vayas a poner, ni se te ocurra. Entonces, si pueden ver, o no creo porque eso está enano, pero lo único que te dice es, si lo tiene, quítaselo, no se lo quites, es en los pacientes que tienen VIH. Si se lo quiere colocar, ni se te ocurra colocárselo. Y es básicamente por el riesgo de enfermedades de transmisión sexual y la presencia de posibilidad de que le den una herpes. Pero si vemos en general, estas pacientes no tienen casi contraindicaciones para el uso de Mirena. ¿Y es por qué? Porque no tienen casi impacto a nivel cardiovascular. Y para darles un resumen es, recuerden, la posibilidad de embarazo en Mirena es menor del 1%. Si una paciente se embaraza con el Mirena, mándenla a comprar el otro. Es que es muy raro. Segundo, excelente perfil de seguridad cardiovascular. Tercero, recordar que los pacientes deben siempre usar protección contra enfermedades de transmisión sexual, siempre, porque si de por sí el Mirena, el dispositivo les puede generar un poquito de predisposición a estas, pues no las va a cubrir de que les dé VIH. Entonces siempre recordarle que aunque tenga el dispositivo, tiene que usar el preservativo. Segundo, puede ser usado a cualquier edad, puede ser usado en cualquier peso, puede ser usado en cualquier etnia, no importa que sea alta, chiquita o mediana, va a tener siempre la misma efectividad. Y tener siempre en cuenta la vigencia de cada presentación. Y aquí me voy a detener un segundo. Las presentaciones, como saben, tienen unas etapas específicas. Yo les diría que las de 5 años, de 52, y específicamente aquí si voy a hablar de marcas, en Mirena hay estudios que dicen que puede durar su efectividad y su liberación hasta 6 o 7 años, pero la dosis es mínima. Entonces, si tenemos una paciente en edad reproductiva con un dispositivo de este tipo, quítenselo de 5 años. O sea, tienen una gran probabilidad de que no quede en embarazo, pero existe, ¿listo? Y las demás de 3 años es definitivamente, si lo están usando como método anticonceptivo, se lo tienen que retirar exactamente en la vigencia de cada dispositivo. Gracias. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, algún comentario. Doctora, buenas tardes. Agradecerle por su charla. Mi pregunta es breve. En aquellos pacientes que utilizan anticonceptivos intrauterinos como método de anticoncepción y se ganan el baloto, como usted dice, ¿en cuánto tiempo se recomienda retirarles el dispositivo? Igual que con la T. Es exactamente lo mismo. Ustedes saben que la T de cobre no está recomendado retirarlas en el primer trimestre. La mayoría esperan hasta la finalización del embarazo para retirarlo. Entonces cae la misma recomendación. Si está embarazada con el dispositivo, no se ha demostrado que tenga impacto, ni digamos que la predisponga a una amenaza de aborto, ni a una
amenaza de parto pretérmino. Entonces, si se lo van a retirar, acuérdense que se retire inicialmente. Si no, se deja hasta el final del embarazo. O sea, es la misma recomendación que con la T-Core. ¿Algún otro comentario o pregunta? Doctora, buenas tardes. A pesar de que el riesgo es poco con el dispositivo intrauterino de tener más predisposición a ETS, ¿usted recomienda alguna profilaxis o algo? A la hora de colocación, no se ha visto que tenga impacto en general o en darle profilaxis a la hora de la colocación. El riesgo es en las pacientes de riesgo, o sea, las pacientes que tengan, pues que sean promiscuas, que sean trabajadoras sexuales, o sea, que tengan más, pues para la definición de la OMS, una paciente promiscua es la que tiene más de 3 parejas sexuales al año. Entonces, se diría que a esas pacientes es las que tienen predisposición a infección, no per se la colocación del dispositivo, porque no se ha visto que tenga impacto darle profilaxis antes de la colocación. Hello. Doctora, buenas tardes. Bueno, tengo dos preguntas. Primera, recientemente pues he hecho varias actualizaciones en anticoncepción y entre esas he evidenciado, no sé, porque se encuentran pues como muchas controversias con respecto a los temas. Si una mujer presenta EPI, se realiza tratamiento con antibiótico y si en 48 a 72 horas no se presenta mejoría y se empeoran los síntomas, ¿es mejor retirarlo? ¿Es correcto o no? Lo que pasa es que en esas hay opiniones encontradas. Sí. Tú vas a encontrar una literatura que te dice que lo retires, como vas a encontrar otra literatura que dice que no es necesario retirarlo. Yo te diría que si tenemos en cuenta de que posiblemente el inocuo sea el dispositivo, lo tendrías que retirar, pero hay veces que no es claro que el inocuo sea el dispositivo, entonces lo ideal sería discriminar esa paciente, factores de riesgo, asociaciones y ver en este caso específico si es necesario quitarlo o no. O sea, no pensar solamente que se lo tengo que quitar a esta hora, sino estar muy pendiente de la paciente, porque de verdad no hay un consenso de si se debe quitar o no. Entonces, como que acomodarte a la situación de la paciente. Si obviamente, digamos que se lo colocaste y tiene 5 días con la EPI, lo más probable es que, o sea, se lo colocaste hoy, a los 7 días le dio el episodio de EPI, lo más probable es que no sea por el dispositivo. Entonces, O sea, que se haga manejo antibiótico y empiece a claro, evaluarse exacto. O sea, pero eso también depende, por lo menos si es un absceso tubovárico, pues sí. Si a las 72 horas no ha mejorado, ya pues, pero si es una... Bueno, y mi otra duda es que aproximadamente el 7% de los pacientes que usan dispositivo, hablando de dispositivo intrauterino también de cobre, presentan actinomices. También se presenta mucha controversia con la aparición de actinomices. Sí, unos dicen se retira, sí, y otros dicen no, pues hagámosle manejo antibiótico. Esa es la única indicación para tú retirar un dispositivo, sí o sí, que tengas una evidencia de actinomices, ya sea que, pero también ten en cuenta la progresión. Pues lo que has leído te has dado cuenta que la infección por actinomices no se da de forma aguda, se da de forma, digamos que por la exposición mayor al uso. Por eso es que a los de cobre se les recomienda retiro 10 años, porque más tiempo predisponen pues al uso de eso, pero esa es la única indicación para el retiro per se del dispositivo. Entonces, paciente que me presente Y actinomices... se retira, siempre se retira. Gracias. De nada. Bueno, vamos a descansar otro ratico, media horita para continuar. Muchas gracias.